y 20 horas en el Salón Montevideo. Tenemos quórum suficiente para dar comienzo a la sesión, a la comisión del día de hoy, de acuerdo al artículo 144 del reglamento. Se encuentran presentes las diputadas Jessica Barreto, Maya Daer, Aldana Cruchita, Patricia Gliese, María Sol Méndez, Lucía Montenegro y la diputada, integrantes de esta comisión, y la diputada Victoria Montenegro, autora de uno de los proyectos que vamos a tratar en el día de la fecha. Bueno, tal como establece el artículo 147, vamos a invitar a particulares y representantes de organizaciones que se encuentran presentes a hacer uso de la palabra. Tenemos media hora para esta primera instancia, así que les vamos a pedir que más o menos se tomen 3-4 minutos cada uno para poder dar cumplimiento con esa media hora. En primer lugar, vamos a escuchar a Fernando Castiñeira. Ese es el micrófono con el cual van a tomar la palabra. Sí. 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 No sé si está encendido el micrófono, si quiere fijarse. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Castiñeira, encantado de estar acá frente a ustedes y poder traerles una inquietud muy grande que tenemos. Y poder presentarles una inquietud muy grande que tienen muchos padres, una situación de gravedad que... ¿Saco el micrófono? No, acércate. Perfecto. Gracias, disculpen. Bueno, ahora mejor. La temática, lo que voy a plantear, yo soy abogado, especialista en Derecho de Familia, y el tema que voy a tratar es el de impedimento de contacto. Por lo menos conocido como impedimento de contacto, está legislado penalmente como impedimento de contacto. El impedimento de contacto es cuando un adulto impide que un niño, niña o adolescente tenga contacto, se relacione, se comunique con algún progenitor, alguno de los padres, padre o madre, indistintamente, padre o madre. Esto se da hoy habitualmente, lamentablemente, el sistema lo permite y lo peor es que está justificado o está promovido por la justicia. O sea, la justicia dicta medidas de restricción donde impide que un niño esté con el padre o con la madre. Incluso, muchas veces cuando se resuelve la revinculación o la vinculación del niño con el padre o la madre o el padre no colaboran para esa revinculación, todo lo contrario, se oponen, lo evitan, y la justicia no hace nada para impedir eso. El delito de impedimento de contacto que contempla la ley 24.470, 24.470, no se aplica, no existen antecedentes de condenas por impedimento de contacto, que tienen hasta 3 años de prisión. A ver, nadie quiere que una madre vaya presa, nadie quiere que un padre vaya preso. Esa no es la solución. La solución no es meter presos a madres o padres por impedir el contacto. La solución es que la justicia evite estas situaciones, se ponga firme frente a eso y las evite. Esa es la solución. Y que tampoco las promueva, porque, por ejemplo, un juez con una denuncia va a un señor o una señora, dice mi marido o mi esposa me miró mal, me trató mal. Eso basta y es suficiente para que un juez dicte una medida de restricción que siempre impide el contacto. O sea, es una medida que impide al padre acercarse a la persona denunciante, hombre o mujer, y a los hijos. Ya ahí estamos rompiendo un vínculo. Ahora, quiero ir al punto, a lo que realmente es importante. Yo no sé si ustedes tienen, probablemente muchos de ustedes tendrán hijos. Todos sabemos lo importante que es un hijo en la vida nuestra.
Yo creo que no hay dolor más grande que nos separen de nuestros hijos, que nos quiten a nuestros hijos, que nos saquen a nuestros hijos. Esto genera mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento en los padres, pero también genera mucho daño en los niños. Daños psicológicos, daños psíquicos, daños emocionales. Terribles daños esto provoca en los niños. Si hablamos de maltrato infantil o interés superior del niño, no podemos permitir que a un nene le falte por trivialidades un papá o una mamá. Se sufre mucho. El día 21 de febrero de este año, entre los tantos casos, suicidios de padres por impedimento de contacto, hay todos los días. Es lo que más hay. Les doy un ejemplo. En la Argentina se matan, se asesinan por homicidio unos 2.000 hombres por año. Se asesinan 300 mujeres por año y 2.000 hombres. Pero hay 4.000 suicidios por año, 4.000, de los cuales el 80% son varones. Y muchos de esos suicidios de hombres que se matan están provocados porque no pueden ver a sus hijos, porque los sacaron del hogar. Pero no termina ahí, porque ese nene, ese papá tiene una familia, seguramente o probablemente, y ese nene tiene una familia que es la familia paterna y la familia materna. También se le impide el contacto con estas medidas a los abuelos, a los tíos, a los hermanos muchas veces del niño. Eso genera mucho sufrimiento en los abuelos. Yo no sé si acá son todos jóvenes, probablemente no haya abuelos, o no sé si habrá alguno. Para un abuelo es terrible que no poder ver al nieto. Genera un sufrimiento muy grande. Y muchos de esos abuelos se enferman gravemente. Ahora tengo una clienta, Hilda Recia, que perdió una pierna. ¿A qué se debe? ¿Por qué se enferman? Porque ven sufrir al hijo que no puede ver al nieto, al nieto de ella, no puede ver al hijo de ella que no puede ver al hijo del hijo, y a su vez ella no puede ver al nieto. Tiene doble sufrimiento, doble dolor. Y eso se genera en abuelas. O sea, si hablamos de defender los derechos de las mujeres, hay que considerar a las abuelas. A las abuelas se les impide, en la Argentina son cientos de miles de abuelas que están impedidas de ver a sus nietos. Esto es gravísimo. Y si hablamos del derecho de la mujer, si hablamos de proteger a la mujer, bueno, ocupémonos en principio de las abuelas que no pueden ver a sus nietos. Lo que está pasando es gravísimo, genera mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho daño en los niños, terribles daños en los niños. Yo quisiera, y vengo acá, no para hacer una crítica, sino para pedirles, rogarles, que se solidaricen con los padres que no pueden ver a sus hijos, que se solidaricen con esos niños, esos pequeños niños inocentes que le está faltando el padre. Cuando ustedes salen a la calle y ven lo que se ve hoy, mucha drogadicción, mucho alcoholismo en la juventud, situación de calle, a veces chicos jóvenes que deciden no trabajar, que hacen una vida de vagancia, eso mayoritariamente se debe a la ausencia del padre. La familia es fundamental. Fernando, sí, perdón. Disculpe, si le parece vamos redondeando. Listo, perdón. Bueno, yo lo que les pido que lo consideren, que más allá de las posturas ideológicas y políticas, que en esto realmente, porque estoy pidiendo por los niños, estoy pidiendo por los padres, estoy pidiendo por los abuelos. Son cientos de miles de casos en Argentina. Desde la ciudad de Buenos Aires se puede comenzar una épica, una epopeya para modificar esto en el país. Que sea la ciudad de Buenos Aires, la que comience a modificar estas cosas, a hacer algo por todo esto. Les agradezco infinitamente y bueno, buenas tardes, buenos días. Se encuentran presentes también la diputada Delfina Velázquez, la diputada Maya Daer y la diputada Marina Quienas. Vamos a escuchar ahora a Martín Muñoz. Bueno, muchas gracias por la palabra. Mi nombre, como
bien lo decías, Martín Muñoz, soy abogado de la Federación Argentina LGBT. Particularmente soy abogado de las niñas y adolescentes. La Federación Argentina LGBT acompaña a familias que necesiten abogados del NINE para hacer los cambios registrales. Lo hacen de manera gratuita para las familias. Y bueno, en este contexto hemos recibido tan solo desde 2021 hasta la fecha unas 301 consultas. Y personalmente, en mi caso personal, y habrá más compañeras también, hemos hecho más de 70 cambios registrales en la Ciudad de Buenos Aires. Y es importante hacer esta introducción para que un poco en la reunión de asesores más o menos señalamos algunos problemas técnicos que tenía la disposición 135 del 2024 del registro civil, pero esta vez me quería concentrar en algo que trascendía un poco lo técnico para traerlo a esta reunión. Bueno, ustedes saben que esa disposición, voy a leer un poco para no extenderme demasiado, así lo hacemos más breve. Esta disposición introduce cambios profundos y restrictivos al trámite de rectificación registral por motivos de identidad de género en la Ciudad de Buenos Aires. Yo les quería traer una reflexión que me parece aún más importante, teniendo en cuenta un poco el debate que se plantea hoy en día entre la sociedad, entre sectores que se oponen a los derechos de las niñeces y las adolescencias y sectores que los promueven, y sectores específicamente que rechazan toda política pública vinculada a la identidad de género. Tanto las familias que hemos acompañado los cambios registrales como las familias que se oponen al desarrollo de estos derechos parten exactamente de los mismos presupuestos. Y esto lo puedo decir en las entrevistas que nosotros tenemos con esas familias. Parten exactamente de los mismos presupuestos. No llegan a los mismos caminos, pero parten exactamente de los mismos presupuestos. En primer lugar, ambas familias, cuando les llega la noticia o la idea o el dato o algún emergente familiar que habla de alguna experiencia trans dentro del hogar, lo ven como una experiencia indeseable. Duelo, tragedia, irrumpe en la casa como un problema. Nadie dijo, bienvenido sea la expresión trans de mi hija. Nadie lo dijo en ningún momento. Y les digo, en 70 cambios registrales, de las 70 familias expresaron lo mismo. Todas lo abordaron como una patología, como un problema. La diferencia es que unas lo negaban y otras lo enfrentaban, incluso dentro de las familias que decidieron finalmente hacer el cambio. Todas las familias, entonces, sin excepción, comienzan desde un lugar de resistencia. Voy a resubir un poco, ¿no? Y a raíz de esa resistencia empieza un proceso intrafamiliar de frenar la transición. Es decir, lo primero que hace una familia que se le irrumpe este problema es adoptar esfuerzos de cambio de la identidad de género, lo cual en el entorno familiar es visto, o sea, con determinadas intensidades dentro del entorno familiar, pero todas adoptan un esfuerzo por cambiar la identidad de género o por no realizar opciones afirmativas de esto. Y no lo hacen por maldad. Lo hacen por miedo, por desinformación y por angustia profunda. Segundo, las familias enfrentan entornos sociales, económicos, escolares, laborales y familiares que ponen obstáculo a las identidades trans. Aún en los mejores contextos, hay familias que tienen algún pariente gay, algunas familias que están abiertas a la diversidad, y aún en los mejores contextos tienen algún espacio en donde alguien les presiona en relación a la situación que vive su hija. O sea, ninguna familia fue apoyo full de cada uno de los ámbitos en donde se desarrollaba, ya sea porque la familia le decía estás loca, porque en el trabajo le decía vas a tener problemas, porque la escuela les hacía un comentario. Ninguna familia no tuvo ninguna resistencia de su entorno. Y esto me parece que es muy importante, porque
el Estado, y particularmente el registro civil, no puede sumarse a esa presión social que ya se viene dando en un contexto. Ustedes saben que esta legislatura sancionó la ley de promoción de las infancias trans, estableciendo un día y estableciendo que el Estado debe rendir cuentas de cómo favorece las infancias trans. No me imagino que el Estado presente esta disposición como una política que favorezca la ampliación de derechos o la no vulneración de los derechos de las personas trans. El tercer punto es que se cree que las familias que tienen estas experiencias trans son de alguna manera militantes de la diversidad o que le llenan las cabezas a sus hijos. Esto es otro gran mito. Les diría, el 99% de las familias que he atendido no tenían ni siquiera contacto con la diversidad sexual, es decir, no eran familias de la diversidad, ni mucho menos militantes. De hecho, ese porcentaje que resta era el caso de una pareja de lesbianas que ni siquiera eran militantes, o sea, no se podría decir que tenían una cabeza como muy formada en términos de diversidad. De hecho, algo que me parece interesante, yo les pedí no voy a decir nombres por una cuestión de confidencialidad, pero le pedí permiso para transmitir esto. Una vez, cuando yo estaba teniendo la entrevista como abogada de línea, porque se hace una serie de preguntas muy puntuales para dar si la persona está efectivamente tomando conciencia de qué es lo que está haciendo, cuál fue el recorrido de la familia, qué fue lo que hizo. Una pareja de lesbianas, o sea que se podría decir que no son personas que rechacen la diversidad sexual, cuando su hijo trans les pidió comprarse ropa de varón, les dijeron, no te la voy a comprar porque eso no es un disfraz. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay militancia, no conozco un solo caso de alguien que haya hecho militancia por la infancia atrás de su propia hija. Lo que sí hay es entornos familiares comunes con las diversidades que plantean las diversidades familiares, muchas familias conservadoras, por supuesto, familias de escuelas católicas, familias de escuelas no confesionales. Hay una variedad, una diversidad, pero todas después de años de acompañamiento, porque son procesos que duran años, terminan comprendiendo que lo único patológico es negarle a sus hijos la posibilidad de ser quienes son, de expresar quiénes son. Lo único patológico es no respetar el proyecto de vida, el respeto irrestricto del proyecto de vida de sus hijos. Y cuarto, todas las familias transitan procesos largos, dolorosos, profundamente responsables. En todos los casos que acompañé, las familias habían recorrido al menos 3 años de acompañamiento terapéutico, médico, antes de animarse a dar el paso del cambio registral. El 100% consultó a especialistas en salud mental. No quiero decir con esto, porque muchas veces hay personas que pretenden obligar a patologizar las identidades trans, sino porque digo que las familias ya abordan el tema desde la salud mental, cosa que es en sí mismo algo que está prohibido, pero que se hace dentro del entorno de brindar un acompañamiento terapéutico. El cambio de nombre no es el final del camino ni el inicio de un tratamiento invasivo. Es un acto reparador de reconocimiento y de alivio. Bueno, voy a resumir Martín, un poco si para te parece. terminar. Sí. Finalmente quiero decir entonces que esta disposición que modificó el gobierno de la ciudad es una disposición que ya había previamente sido modificada, que reconocía un montón de estándares jurídicos que ya venían desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde un consenso de registros civiles que se celebró en Ushuaia en 2014, desde el propio Código Civil que fue modificado posteriormente. Entonces es un estándar legal que terminó siendo regresivo por esta modificación y que termina cercenando derechos. Con esto, bueno, no voy a extenderme más, con esto cierro y cualquier cosa estoy a disposición para cualquier otra aclaración. Gracias. Le damos la palabra ahora a Miriam Domínguez.
tal? Buenos días a todos. Bueno, soy Miriam Domínguez y represento a la agrupación, que es una red de madres que se llama Manada. Somos madres de niñas, niños y adolescentes con disforia de género de inicio acelerado. Ahí escuchando recién al doctor, yo no soy abogada, soy simplemente una mamá más. Represento en este momento a más de 600 familias que integran nuestra agrupación, con chicos de todas las edades. También representamos a personas que han desistido de la transición de género y adultos que han destransicionado. Es un camino muy duro, un proceso muy largo. Una de las personas con las que nosotros estamos trabajando en el sentido de saber qué es lo que pasa con estos chicos, qué es lo que pasa que hoy en día tantos chicos dicen no sentirse cómodos con su cuerpo. Esta persona, que le vamos a poner Camila porque no quiero decir su identidad, es una mujer de 40 años en este momento. Ella hizo la transición de género a los 20 años. Pasó por todo, desde el cambio registral del DNI, hormonizaciones y cirugías. Para el cambio registral no tuvo ningún impedimento y nadie tiene ningún impedimento, es un trámite administrativo. Uno va y en el momento se lo hacen. ¿Qué pasa cuando se quiere volver hacia atrás? La ley dice que primero hay que presentar una demanda judicial, poner un abogado, o sea, el costo es para la persona, ya no lo paga el Estado. Paso 2, requisitos de la demanda. La demanda deberá contener los siguientes puntos. Exposición de hechos, explicar las razones que motivan la solicitud de revisión, o sea, la primera instancia para hacer el cambio a otra identidad de género no hay ningún requisito, pero para volver a su género natal, sí. Ejemplo, si la persona considera que la rectificación anterior no refleja correctamente su identidad o si existe alguna circunstancia que justifique la necesidad de revertir el cambio. Esto está en la ley, ¿eh? Normativa aplicable, argumentar de qué se trata, ¿no? Que es un proceso que puede llevarse a cabo conforme a la ley 26.743 y la jurisprudencia en materia de derechos humanos relacionados con la identidad de género. Paso 3, pruebas a presentar. El juez evaluará la solicitud y dependiendo del caso podría requerir pruebas. Algunas de las pruebas que podrían ser solicitadas son prueba testimonial, testimonio de personas que puedan dar cuenta de la identidad de género de la persona solicitante. Estamos hablando otra vez de una señora de 40 años. Tiene que presentar pruebas de que es mujer. Esto podría incluir declaraciones de familiares, amigos o personas cercanas que puedan dar fe de la identidad de género vivida. 2, informe médico o psicológico. O sea, para empezar la transición no hace falta ningún informe médico, como dijo recién el abogado, está prohibido. Pero para volver al género natal es necesario. Es un requisito imprescindible. En algunos casos el juez podría solicitar un informe de profesionales de la salud que certifiquen la identidad de género de la persona. Esto puede incluir tanto informes psiquiátricos como psicológicos. 3, certificados de nacimiento y otros documentos personales. Es posible que se necesiten los documentos originales como el certificado de nacimiento o cualquier otro documento relacionado con la identidad de la persona. Sentencia anterior de la rectificación de identidad de género. Es importante contar con la copia de la sentencia original. Paso 4. Audiencia judicial. Una vez presentada la demanda y las pruebas, el juez fijará una audiencia donde las partes pueden expresar sus argumentos. Sigue. Paso 5. Sentencia y ejecución. El juez emitirá una sentencia sobre la revisión solicitada. En caso de que la solicitud sea aceptada, se ordenará la modificación del registro de identidad de género. Después está la carga de la prueba, tiene que estar todo fundamentado.
Y dice, si la sentencia no es favorable, el juez, siempre existe la posibilidad de apelar la decisión en una instancia superior. Estas son todas las trabas que se tienen para volver a la identidad natal, cuando en un principio es un trámite administrativo rápido y sencillo. Nosotros tenemos casos, muchísimos casos de adolescentes que han ido al registro civil y los papás se enteraron de que ese adolescente, en la mayoría son niñas, nosotros tenemos en los más de 600 casos de nuestra agrupación un 91,8% de mujeres. Los papás se enteraron del cambio de género de su hija cuando llegó el DNI a la casa. Tenemos el caso de una nena de San Fernando que tiene 17 años en este momento, realizó el cambio a los 16 años. Es una nena con enormes traumas desde la niñez, abusada desde los 5 años, baja autoestima, internación durante 8 meses por intentos de suicidio, posterior a ya haber tenido el DNI en mano y sus padres afirmar esto. Porque el problema no estaba ahí, el problema estaba en otro lado. Hay cientos de casos de estos chicos. ¿Y qué pasa con el DNI? Ustedes dirán, bueno, nada, es un trámite, después en un par de años que dura volverlo para atrás, se vuelve para atrás y ya está. No, no se vuelve para atrás y ya está. El primer paso de estos chicos es la afirmación social, el segundo paso es el cambio de DNI y después siguen las hormonas y las cirugías. Y nadie les explica a las familias que avalan esto, que detrás de esto vienen hormonas, cirugías. Las hormonas cruzadas traen infinidad de problemas. Salió el año pasado, en abril del 2024, el informe CAS. Es un informe del Reino Unido que llevó 4 años de estudios y donde está absolutamente fundamentado el daño que implican las modificaciones de cambio de género. Les agradezco a todos, espero que en estos 3-4 minutos que uno tiene para decir todo esto, porque el tema es enorme y es larguísimo, puedan por lo menos ponerse a buscar de qué se trata esto, por favor. Necesitamos que los chicos no puedan salir corriendo por una decisión apresurada. Después de los 18 años, pueden hacer de su vida lo que quieran, pero antes de eso son chicos, todavía tenemos que seguir cuidándolos, incluso de ellos mismos. Gracias, Miriam. Vamos a darle la palabra ahora a Flavia Macencio. Les vamos a pedir a partir de ahora ser un poquito más concisos. Sí, les agradezco mucho a todas, a todes, todas, ¿no? No hay legisladores. Les agradezco mucho. No vinieron. Les agradezco mucho el espacio y aportar estas reflexiones. En particular me presento, estoy a cargo de la Defensoría LGBT, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y estoy a cargo también de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, desde hace más años todavía. La Defensoría LGBT se creó en el 2014 y uno de las primeras acciones que hicimos fue justamente acompañar a Facha, en aquel momento es un nombre de ficción, de un niño de 10 años que hizo el cambio registral. A la fecha, informo que sigue siendo la persona que decidió ser y está muy contento y muy feliz con ese proceso. Lo sigo cruzando, hoy tiene 20 y pico de años, la verdad que lo sigo cruzando. Y la verdad es que, como decía recién Martín, que es mi compañero también de la Defensoría LGBT y de la Federación, hemos acompañado infinidad de situaciones y de casos en el asesoramiento. Él me mencionó 300 y pico de casos, que es un subregistro, porque es el registro desde el 2021.
y desde el 2014 venimos con muchas más intervenciones. También hicimos un recorte hacia la ciudad de Buenos Aires por respetar la casa y la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que la Federación es un espacio nacional de trabajo. También somos autores de estas leyes de identidad de género, de los cambios registrales, hemos colaborado en estas disposiciones y hemos trabajado fuertemente con estas iniciativas que también son una ley en la ciudad y una política pública para hablar del acceso a la salud, para hablar del Día de Reconocimiento de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans, del Día de los Derechos de las Personas Trans. Todas políticas públicas que fueron en un claro avance hacia los derechos de la diversidad. Y que no somos enemigos de ninguna política pública de Estado hoy que vemos atacados y cercenados derechos, porque también hay principios muy importantes y fundamentales que esta casa tiene que garantizar y defender, porque esta disposición 135 es un claro retroceso a disposiciones progresistas en las que ya veníamos avanzando. Se establece en la ley 26743 un apartado y unos artículos que hablan de cómo tienen que ser los cambios registrales en niños, niñas y adolescentes. Esos cambios registrales tienen un proceso y un acompañamiento que hoy mencionábamos, fundamentalmente garantizando el cambio de paradigma inmenso que todavía atraviesa Argentina y atravesó en relación a las infancias y adolescencias, que es salir de ese paradigma tutelar, protector, puedo decir paternalista también, a hablar del paradigma de reconocer al niño como sujeto de derecho. Eso todavía lo seguimos sintiendo y todavía lo seguimos viendo y atravesando. Quienes litigamos en tribunales todavía nos saltan, se asombran cuando un niño puede hablar antes que otra persona, que un adulto en una audiencia de adopción, por ejemplo. Lo vivimos en lo diario, en lo cotidiano, litigo hace 20 años. Y entonces estos cambios de paradigma que ya fueron garantizándose y acomodándose y ajustándose a la legislación y modificándose en favor siempre de la capacidad progresiva, de la autonomía de niños, niñas y adolescentes, entiendo, con una debida tutela y cuidado, con un resguardo específico y especial que en este caso también estuvo garantizado en la ley 26743 porque es una ley atravesada por tratados internacionales de derechos humanos. Llegó en el 2015 el Código Civil y Comercial, un código que llamamos humanizado, porque dejamos de tener un código que definía nuestro patrimonio a un código que definía a las personas, que garantizaba derechos. Entonces le decimos, el código habla que se tiene que interpretar a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Los primeros artículos del código hablan de esa manera. Por eso, esa resolución que ahora quedó atrás con la 135 garantizaba esos paradigmas que establecía el nuevo Código Civil y Comercial en relación al artículo 25 que habla de la capacidad de niños, niñas y adolescentes para hacer esos cambios registrales. Ese código y esa legislación de esta legislatura es absolutamente progresista. Ese cambio registral, como hablábamos en el 2014, fue uno de los primeros. Tuve prácticamente el honor de debutar siendo abogada del niño en ese cambio registral. No podemos establecer hoy, a 14, 11 años después, un paradigma de retroceso tan importante cuando no solo, quedaríamos prácticamente solos en la ciudad. Hay una resolución del Consejo Federal de Registros Civiles del año 2023, hace poquito, 2023, donde todos los registros civiles del país se pusieron de acuerdo en establecer una normativa y una legislación que era la de la ciudad de Buenos Aires hasta antes de esta resolución, disposición 135. Yo la traje acá impresa, la dejo para agregar y también me quedo a disposición de todo lo que podamos llegar a aportar y hablar desde lo técnico y desde nuestra experiencia empírica, la verdad que trabajando desde hace tantos años en infancias y adolescencias. Lamento el calvario que habló recién mi predecesora en la situación de un cambio registral de reversión. En lo personal, como les decía, ejerzo el derecho hace 20 años y he acompañado cambios de reversión en personas adultas y no tuve esas pericias ni esas situaciones. Lo he basado y se ha basado justamente en la voluntad y en la autonomía y en la capacidad de cada persona. Eso es lo que más defendemos desde nuestras organizaciones. O sea que lamento y también me pongo a disposición para atravesar procesos en los que pueda ser útil y que nadie pueda sufrir esos calvarios. Gracias, Flavia. Gracias. Le damos la palabra ahora a Patricia Anzuategui.
Buenos días. Bien, yo soy abogada penalista, hace también muchos años que ejerzo la profesión, yo creo que ya voy por los 37, 38. Y soy también directora del Observatorio de Falsas Denuncias. Y el observatorio tuvo una función que fue similar y copiamos en cierta forma lo que hizo la OBD. La OBD se creó con fondos del Banco Mundial, objetivo justamente de darle la posibilidad del acceso a la justicia a todo lo que tenga que ver con las denuncias de violencia de género y contra los niños, o sea, que está en el marco de la familia, ¿no? Y de la violencia doméstica. Ahora, ¿por qué creamos un observatorio de falsas denuncias? Aunque saben que a mí me gusta más llamarlo acusaciones falsas, porque el delito de falsa denuncia en general es cuando uno no imputa a alguien en especial. Por eso es tan complejo legislar sobre el tema, pero justamente el observatorio le dio la voz a todas aquellas personas en virtud justamente del principio pristino del derecho penal, que es el principio de inocencia y la presunción de inocencia desde el momento 1 hasta una condena firme. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier otro delito en la Argentina, un robo, se le dan los principios, se lo considera inocente hasta que se demuestra que realmente pasó por un juicio y es culpable. Pero también en nuestro país y en el mundo, porque el observatorio empezó en la Argentina, pero resulta que nosotros recibimos denuncias de Bolivia, de Ecuador, ¿no?, de Chile, y por supuesto además yo estoy en organizaciones internacionales como Unión Latam, La Infancia Primero, que soy la presidenta en Argentina. Esta organización justamente lo que hace es visibilizar todas y cada una de las vulneraciones que sufren los niños en todo lo que es América Latina y también Europa. Y tengo que darles la noticia que en el día de ayer, justamente, nosotros después de 2 años de investigación en una causa, donde nos acercaron cámaras ocultas realizadas a abogados, ¿no?, que se dedican a hacer falsas denuncias. Porque nosotros como institución o como abogados sabemos que esto es un negocio, que una persona con la facilidad que le otorga la legislación actual a una persona que en general el 80% de esas denuncias son hechas por mujeres, pero también hay denuncias hechas por hombres a los nuevos maridos de las mujeres, a las madres, a las abuelas. O sea, la violencia no tiene género, siempre lo decimos, pero tampoco tiene género las denuncias falsas. Porque en un momento empezaron a denunciar los hombres a las nuevas parejas, entonces les dice, o sea, el problema de una denuncia falsa es que disuelve la familia, donde toca a una familia la va a disolver. Primero porque quien denuncia falsamente tiene un objetivo. Y por eso les digo, ahora lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Instagram, son alrededor de 8 cámaras hechas a un carancho, como le decimos nosotros, a los que nos gusta ponerle nombres a estas conductas, y que hacemos un poco lo que es la consulta con la psicología experimental, ¿no? Que la psicología experimental, que lo que hacía era comparar las conductas de los animales con los humanos, a ver qué es lo que hacíamos. Así Zulma, como, van 3 minutos, si quiere ir cerrando. Sí, gracias. Y concretamente, en estos casos, lo que se busca es que, y por eso me han convocado, justamente del pedido de informes a la OBD, que es absolutamente engañoso, porque la OBD, al igual que nosotros, que somos un observatorio también, no hacemos un seguimiento, porque no podemos, nosotros somos privados, pero la OBD sí puede hacer un seguimiento. Entonces, si ustedes le preguntan cuántas denuncias falsas hay, le van a decir 0, porque no tienen la posibilidad de hacerlo. La única opción que queda es preguntarles, en todo caso antes, si ellos hacen el seguimiento de estas causas, porque si no, no van a poder contestar la pregunta. Y si la contestan con 0, eso es absolutamente falseable. Sí, ya voy a redondear. Y por otro lado, quedar a disposición como observatorio, ¿no? Y sí les voy a ofrecer que busquen en las redes, porque en este momento está sucediendo en forma real, Basta de Caranchos, donde aparece una persona que habla cómo hacen las falsas denuncias. Si esto ha sido un negocio, y es un negocio, ¿por qué lo vamos a negar? Porque sería lo mismo negar la verdadera existencia de abuso. Entonces, lo que pongo en relevancia a los legisladores, ¿no?, que además llama la atención que acá son todas mujeres. O sea, parece que las cosas que tengan que ver con los niños son solamente para mujeres, y la verdad que no. La verdad que son para los dos.
son para que los hombres y las mujeres avancen en un concepto de familia, yo le diría orgánica, ya ni siquiera tipo. Y con eso redondeo. Y les agradezco, me parece muy enriquecedor esto y muchas gracias. Gracias. Zulma Olmedo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Zulma Olmedo, represento a la Secretaría de Niñeces y Adolescencias Trans, Diversas y sus familias, de la Federación Argentina LGBT. Durante 8 años hemos recibido muchísimas familias, aproximadamente 1000, de las cuales van resolviendo sus situaciones de acompañamiento, ¿sí? Porque debemos decir que cuando una familia llega a nuestro espacio siempre viene con temores, miedos. ¿Y cuál es nuestro temor? Nuestro temor es miedo a la discriminación, miedo a lo que está afuera. Vivimos siempre una situación de negación, ¿sí? Negamos porque decimos, no vayas por ahí, no vemos, qué sé yo. Y después hacemos una transición, porque nuestros hijos, hijas, hijes trans hacen una transición acerca de su género autopercibido. Y las familias también hacemos una transición, que es información. ¿Por qué? Porque nadie nos formó, nadie nos dijo, no tuvimos ESI, no existía. Entonces, papá, mamá, abuelos, digamos, nos criaron de una determinada manera. Cuando nosotros escuchamos a las adolescencias, a las niñeces, porque tenemos que decir que dentro de la Secretaría hay 40 familias con niñeces en este momento. Cuando escuchamos a las niñeces y adolescencias trans, les cambiamos la vida, ¿sí? ¿Cómo puedo decirlo? Yo también tuve miedo, ¿sí? Yo también, mi hijo, puedo decir que siempre fue un varón trans, siempre. En la escuela lloraba, en la escuela se quería ir de la escuela, una vez casi se escapa, porque no tenía amiguitos, amiguitas, jugaba de otra forma. Nos mandaron a terapia, tuvimos psicólogos, fuimos a terapia familiar. Nos amaba la terapeuta, decía, qué familia divina, nos decía. No se trata de la familia, no se trata de lo exterior. La persona tiene el derecho a vivir su identidad de género. Mi hijo hoy es un chico trans, un varón trans de 27 años y ahora es profesor de cine. Fíjense, ¿qué ha pasado históricamente con las personas trans que no fueron acompañadas por sus familias? Expulsión del hogar, ¿sí? Miles de cosas, ¿sí? Y peligros que sabemos que en la sociedad existen. ¿Qué pasa cuando las familias acompañamos y escuchamos? Todo lo contrario, gente. Estamos aquí para acompañar. Hay muchas familias que estamos acompañando. Estamos sufriendo este momento malísimo, histórico, que está pasando a nivel político. Los chicos, chicas, chiques trans están sufriendo en este momento todo este movimiento antiderechos, con derechos que ya habíamos ganado, con derechos que ya estaban y los chicos estaban disfrutando. Mi hijo, por eso, hoy es profesor de cine. Porque nosotros, la familia, no tuvo que huir del hogar, no se fue. Lo acompañamos. A los 12 años se dio cuenta. Sí, voy redondeando. Entonces, ¿por qué tenemos que volver para atrás en derechos? ¿Por qué tenemos que desarmar? ¿Por qué hablamos hoy de disforia? Si disforia es una palabra que no está, digamos, está hasta en la Organización Mundial de la Salud la cambiaron. ¿Por qué no escuchamos a las niñeces y adolescencias trans? Por último, quiero decir que los chicos votan, ¿sí? 16 años, votan, tienen muchísimos derechos. Ahora, van a votar y no pueden hacer su cambio registral sin un abogado al niño. ¿Por qué? Sí votan. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sociedad estamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, solamente decir, agradezco este espacio, las familias existimos, estamos, acompañamos, vamos a seguir acompañando y sobre todo la escucha es importante para ese futuro de esa persona trans que queremos que llegue a viejito, viejita y que pueda vivir su vida en plenitud. Muchas gracias. Gracias, Zulma. Vamos a escuchar ahora a Cecilia Suárez.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Cecilia Suárez, soy licenciada en Trabajo Social, trabajadora de la actual Subsecretaría de Políticas Familiares de Capital Humano. Brevemente le quería comentar cuál es la situación en particular de la Ley Lucio, la 27709. Esta ley que nuestra Secretaría es órgano rector en su aplicación, no ha tenido ningún tipo de movimiento, no ha sido implementada durante el último año. Ustedes saben que, y el año anterior tampoco, que la ley establece un plan federal de capacitación que es para garantizar los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes, tanto a los trabajadores y las trabajadoras de los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, y también a todo aquel que conforma el sistema de protección de derechos. En cuanto a las capacitaciones que establece la ley, durante todo el 2023 y 2024, en lo que va del año 2025, no ha salido adelante. Se están tratando las nuevas autoridades de la subsecretaría, le están teniendo como en consideración ciertos conceptos y demás, pero todo el año pasado y este año la ley en materia de capacitación no se ha aplicado. En materia de campaña tampoco. La ley tiene como marca la obligatoriedad de una campaña anual de prevención de la violencia para los niños, niños y adolescentes. Esta campaña el año pasado no ha salido. Este año tampoco está en tratamiento de salir próximamente. Para quienes saben y quienes no, nuestra subsecretaría ha sufrido muchísimos despidos de trabajadoras y trabajadores. Pasamos de ser secretaría a subsecretaría. Esto implica que el programa de la ley Lucio, que lleva adelante e implementa esta ley, ha quedado conformada por solamente 2 trabajadoras, una psicóloga y una trabajadora social a nivel nacional. Todas estas situaciones implican necesariamente que todas aquellas acciones que fueron pensadas en el origen de esta ley se vean indefectiblemente haciendo como un quebrajar. Es una ley que está sin acción, es una ley que al momento está vacía por esta nueva gestión. Tampoco hubo una actualización de la landing, que es la página que muestra los datos de la aplicación del Plan Federal de Capacitación. Esta página que es lo que conmemora, digamos, lo que engloba todo lo que es información pública para que todas las personas y las asociaciones puedan tener acceso, no ha sido modificada durante el año pasado, tampoco este año. Esto también está establecido por la ley, debe ser actualizada. Hay el artículo 5 del inciso E de la 27709, conocido como Ley Lucio, tampoco está siendo puesto en ejecución, que es el que habla del resguardo de la identidad del denunciante o de la denunciante. Esta herramienta es una herramienta jurídica que trabaja, por lo general se trabaja en lo que es el COFENAF, que es el Consejo Federal de Niños y Adolescentes y Familias, que nuclea la representación de todas las provincias, digamos, de los consejeros de todas las provincias. Entonces, este artículo también está siendo vulnerado. Para quienes no saben, la última llamada a COFENAF fue en octubre del año pasado. Se hizo un encuentro de COFENAF y COFEDESO, dejando, digamos, también sin cumplimiento de otro artículo, pero de la Ley 26061, de Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los consejos federales, que tienen la representación de todas las provincias, la voz de, digamos, de todos los consejeros, en donde hay cuestiones que por el carácter federal de nuestro país deben ser tenidas en cuenta y en valor. Esto tampoco se está desarrollando, por eso, particularmente el artículo 5 de la Ley Lucio, inciso E, no se está pudiendo implementar, que es la del resguardo de la identidad del denunciante. Sin embargo, hay algunas provincias que sí están realizando las capacitaciones, pero, ¿qué pasa? No hay una homologación de estas capacitaciones, no son informadas, por lo que el sistema de monitoreo que nosotros veníamos llevando adelante
está perdiendo, se está perdiendo esta información valiosa y tampoco podemos como resguardar qué contenidos tiene esta capacitación en el día de hoy. Como para ir redondeando, bueno, tanto la 26071 como la 27709 son leyes que están siendo muy vulneradas, al igual que la población con las que estamos trabajando, con las niñeces y las infancias, por lo que cualquier situación que se hable aquí en las comisiones, tienen que visibilizar que la política pública a nivel de infancia está siendo totalmente desgastada. Hay un desguace de estas políticas y de sus trabajadores y trabajadoras. Gracias, Cecilia. Adolfo González Dardic. Hola, buen día a todas y todos. Mi nombre es Adolfo González Dardic, soy trabajador de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el delegado general de la Junta Interna de ATE, que es la Asociación Trabajadores del Estado. Agradecemos la invitación a exponer cuál es la situación que atraviesa hoy el órgano rector de las políticas públicas que tienen que ver con garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Un organismo, como bien decía recién Cecilia, que ha sido degradado a partir de las distintas interpretaciones políticas e institucionales que fue desarrollando la ministra Sandra Petovelo como responsable de la cartera. Sí, fuimos hasta el 2023 una secretaría con ámbito y jurisdicción nacional, nos han degradado a subsecretaría de políticas familiares, se han cercenado y dado de baja alrededor de 15 programas, entre ellos es la de financiación de la ley Lucio, que recién bien citaba Cecilia, que es una ley que se votó en abril del 2023, la 27709, que crea el Plan Federal de Capacitación sobre los derechos de niños, niños y adolescentes. En concordancia se dieron de baja espacios de promoción de derechos, a saber, 5 espacios que en el año 2023 albergaron a más de 170.000 pibas y pibes en distintas actividades lúdicas, recreativas, de formación y capacitación. Yo los invito a la comisión cuando quieran. Tenemos uno acá en Capital Federal, en la Paternal, el Centro Garrigós, que ha sido desactivado. Yo los invito a recorrerlo, donde teníamos el desarrollo de 10 programas dentro de ese mismo centro, la línea 102, que era de escucha temprana y de denuncia anónima sobre maltrato y abuso de pibas y pibes, el PAE, que es el acompañamiento a jóvenes en preegreso, el observatorio social, ¿sí? Sinceramente, no solamente los legisladores, sino la comunidad en su conjunto, porque está claro que con el desguace de todas las políticas públicas que viene llevando adelante la gestión Milei, lo que empeora es la calidad de vida de todas nosotras y nosotros. Sí, porque es eso. Las trabajadoras y trabajadores no solamente reclamamos por nuestros puestos de trabajo, sino que los hemos asociado al desguace de la política pública que termina impactando de manera negativa en la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Sí, y para ir redondeando, en cuanto a la ley Lucio, que para nosotros, desde abril del 2023 que se promulgó, entendíamos que era una herramienta que nos obligaba a todos quienes trabajamos en la función pública del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, y hacia abajo todas las instituciones dependientes, a formarnos de manera obligatoria. Y nos pareció una herramienta importantísima con la cual nos permitía interpelarnos sobre los derechos de las pibas y los pibes. Creo que una compañera que habló decía escuchar a las adolescencias. Nosotros decimos que hay que escucharla más allá de la condición que perciban ellos ante el mundo. Sí, es importante escuchar a las pibas y a los pibes. Creo que
la primera persona que habló, el doctor, que no sé, discúlpeme, no sé cuál es su nombre, usted nos invitaba a una épica, ¿sí? Y yo la tomo esa épica. La épica sería sacar a los 3,5 millones de pibas y pibes menores de 15 años bajo la línea de la pobreza, ¿sí? Que eso lo genera la exclusión social. No es que los pibes salen felices a la calle y determinan instalarse en ese estadio de su vida porque son vagos, porque se fuman un porro. No. Lo que tenemos que eliminar es la injusticia social. ¿Sí? Tenemos que eliminar la injusticia social de manera tal que 4 de esos 10 pibes también salgan bajo la línea de marginalidad. Seguramente cuando logremos eso, vamos a ser una sociedad mucho más justa y mucho más felices. Gracias por el tiempo. Gracias, Adolfo. Por último, vamos a escuchar a Gabriel Villalba. Hola, buenas tardes. Me disculpo por la llegada tarde. Mi nombre es Gabriel, tengo 17 años y nada. Yo a los 16 años pude cambiar mi DNI y ponerme mi nombre actual, el nombre con el que me identifico, Gabriel Sebastián Villalba. Yo a los 16 años vos podés votar, podés ser enjuiciado, podés ser madre o padre y podés hacer un montón de cosas. Y también podés saber quién sos. A mí me parece una injusticia que te obliguen a ir con un abogado, porque no es que sea una opción que vos tenés, te obligan para que... Ay, perdón. Mil disculpas, estoy nervioso. Para corregirte, para autorizarte lo que vos tenés y lo que vos sentís como invalidando tu identidad. Un montón de chicos me hablaron a mí la primera vez que yo fui a diputados diciéndome que no sabían qué hacer, que hay muchos que no pueden acceder por distintos motivos a un abogado. Y para mí es muy injusto esto, que a un chico lo estén obligando, porque no es que es una opción, lo están obligando. Y no es lindo. Mil disculpas. Ya que al abogado del niño lo quieren usar como a una autoridad, como nos quieren hacer que nosotros, las personas de 16 a 18 años, no tenemos autoridad para cambiarnos el DNI. Pero ¿por qué no podemos cambiarnos el DNI si podemos votar? Si podemos hacer un montón de cosas. Están diciendo que no lo pueden hacer, pero tenemos la libertad para hacer un montón de otras cosas más. No tiene sentido. Así que yo voy a decir como la otra vez, nosotros necesitamos ayuda de la gente mayor, porque lastimosamente a nosotros los adolescentes no nos tienen en cuenta. No tenemos voz. Yo vengo a hablar por la gente que está pidiendo por favor que nos escuchen. Porque lastimosamente a los que menos escuchan somos a las personas trans, a las niñeces y adolescencias trans. No nos escuchan y necesitamos ser escuchados. Necesitamos que nos ayuden a que estas cosas que están pasando ahora con nuestra ley de identidad de género no pasen. Nosotros necesitamos esa ley. Nos ayuda un montón a sobrevivir. Un montón de chicos me dijeron que la ley les salvó la vida. Y hablo por mí también. Por suerte yo, en diciembre del año pasado, logré conseguir la hormonización. Justamente el día que me estaban subiendo la dosis de testosterona me dijeron, te vas a tener que dejar de hormonar. Eso hizo que mi mundo se viniera abajo. Algo que yo tardé años en conseguir, me lo sacaron, me lo querían sacar. Y yo no voy a permitir que tampoco le saquen el derecho de un piba a su nombre. Porque no es lindo vivir con un nombre con el que no te identificás, con el que no sos vos. Por eso yo vengo a pedir ayuda a ustedes, a que nos den voz, a que por favor
yo vengo a decir, yo estoy acá, estamos acá, somos personas reales que necesitamos que se nos respete. Porque ya de por sí nuestra vida es difícil. Vivir en lugares en donde no se nos respeta, nos hacen bullying, que encima nuestro gobierno no nos tome en serio, que nos traten de enfermos mentales. La verdad es que a mí me parece muy loco como dicen o que somos pedófilos o un montón de cosas feas. Hay chicos que llorando me dijeron, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Yo hablo con chicos menores porque yo soy parte de la secretaría, llorando me han dicho, no quiero esto, me están sacando algo que estoy logrando conseguir, me lo sacan. Le están poniendo un montón de trabas a nuestras transiciones. Por eso estaría bueno que ustedes nos ayuden, porque ya esto que está pasando es muy injusto. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. No habiendo más oradores, realmente quería agradecer a todos los que decidieron acercarse a esta comisión. Creo que nadie lo hizo faltando el respeto, se hizo en el marco de lo que creemos tiene que pasar cuando hay posiciones diversas sobre temas que son complejos, álgidos, que atraviesan vidas, que se haga en el marco de la convivencia democrática. Y creo que es lo que sucedió en esta primera hora y celebro que así sea. Vamos a pasar a tratar el orden del día. Me van diciendo las diputadas que quieran hacer uso de la palabra en los respectivos temas. El primer expediente es el 72 de 2025 de declaración de la diputada Turte. Conmemórese el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil que se celebra el 25 de abril de cada año. La diputada Lucía Montenegro. Bueno, muchas gracias. Obviamente nosotros acompañamos el espíritu de la idea de conmemorar la lucha contra el maltrato infantil. Lo que estamos, la diferencia que planteamos es con respecto a los fundamentos y voy a intentar hacer lo más breve posible. Los fundamentos tienen varios párrafos. Por ejemplo, el párrafo número 3 dice en una parte, en este sentido se debe recordar que en una encuesta nacional reciente realizada por UNICEF, el 11% de las mujeres de 18 a 49 años de Argentina declaró haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Bueno, en ese aspecto, el tema del dato es correcto, pero también hay hombres que de adultos dicen que fueron abusados y que, bueno, faltaría el dato masculino también, que hay hombres que, niños de chicos que también fueron abusados y no está. Eso en el párrafo 3. En el párrafo 4 dice una parte, dice, la gran mayoría de estos abusos se realizan en el ámbito familiar o cercano de la niña o niño. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica, OVD, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 38% de las presentaciones recibidas en el 2023 involucraban a niñas, niños y adolescentes afectados por hechos de violencia doméstica. Además, según informes nacionales, el 59% de niñas, niños y adolescentes sufren violencia de manera diaria o semanal. Y en el 80% de los casos, acá dice 80% de los casos, las personas denunciadas son sus progenitores. A ver, los datos son correctos, lo que está mal es cómo está la intencionalidad de la narración. Y voy a explicar por qué. En toda la Argentina, toda la población, digamos el 100% de la población argentina, ¿no? El 26,58% de la población argentina son niños, niñas y adolescentes, ¿no? El 26%. De ese 26% de la población argentina, que son niños y niñas y adolescentes, el 0,044 sufren violencia, que equivale a 5.600 casos más o menos. ¿Está mal? Sí, obvio que está mal y repudiamos. Ahora, si tomamos ese dato, ¿no? Que es el 0,044% de los niños y niñas y adolescentes que sufren violencia en el ámbito familiar. Si tomamos este dato y preguntamos dónde lo sufrieron, y es obvia la respuesta que es un ámbito familiar, porque uno crece con la familia, o sea, uno nace y crece con la familia, es lo más normal. Naturalmente los niños no tienen otro espacio donde recibir malos o buenos tratos, pues la familia es el lugar donde inexorablemente habitan. Espacio donde mayoritariamente reciben afecto, también ternura y también protección.
Por lo tanto, en este párrafo que recién leí, de los fundamentos, dice, por lo tanto, la mención del 80% también es maliciosa. ¿Por qué es maliciosa? Porque pretende hacer parecer como malo a la familia. Es como que parece, yo leo esa oración y parece que el 80% de las familias argentinas golpean y maltratan a sus hijos. Eso es lo primero que uno entiende cuando lo lee. Pero en realidad es otra cuestión. Cuando mayoritariamente, o sea, el mayor porcentaje de las familias argentinas no son así como lo dice el texto. Tiene un sentido malicioso y la intencionalidad de la narración es negativa y de hacer quedar mal a la familia. Eso es en el párrafo 4. El párrafo 5 es parecido. Dice en el párrafo número 6, dice, por último existe el maltrato de tipo emocional o psicológico, que resulta más difícil de reconocer por no dejar heridas físicas, que coincidimos, pero que probablemente sea el tipo de violencia contra niñas y niños más habitual y con consecuencias que pueden ser de igual severidad que el resto. Bien. O sea, hay maltratos que no son físicos, que son emocionales, y luego en el párrafo hace mención a diferentes tipos de violencia que no son físicas, que coincido, que son correctas, pero falta el impedimento de contacto, que es lo que explicó el abogado al principio. O sea, estaría bueno agregar eso también. Luego, en el párrafo número 7, dice, en cuanto a avances legislativos, en abril de 2023 se sancionó la ley Lucio 27709, que establece la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de derechos. Asimismo, se lanzó, sigue, ¿no? Acá se menciona la ley Lucio que, lo que nos llamó la atención es que, en la redacción de los fundamentos, es que están muy preocupados por la ley Lucio cuando, convengamos, si nosotros ponemos en internet 27.709, la ley Lucio no se llama ley Lucio, le sacaron el nombre de Lucio, se llama Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Convengamos que el título del proyecto, de la ley Lucio, ya no lleva el nombre del niño, porque naturalmente el nombre de Lucio representa el tormento y el asesinato de un niño en manos de 2 mujeres. Entonces, ya ahí se ve una intencionalidad natural de sacarle el nombre. Segundo. La ley original tenía artículos que luego se los sacaron y agregaban otros artículos que no tenían nada que ver con el espíritu del proyecto original, ¿no? Aparte de eso, solamente queda el concepto de lo que es la capacitación de la ley Lucio, ¿no? Que en el párrafo 8 dice, recientemente se han reportado recortes presupuestarios que afectan la aplicación de la ley Lucio, lo que ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad. Bien, convengamos que la capacitación para que los funcionarios de diferentes poderes estén capacitados para identificar violencia en niños, niñas y adolescentes, eso ya está, ya existe. O sea, no necesitamos una ley para capacitar eso. Pero supongamos que está bien, listo, tenemos la capacitación de la ley Lucio. ¿Qué dice el contenido de la capacitación de la ley Lucio? Tenemos diferentes módulos que hablan de dudas sobre el concepto de la familia, habla sobre el patriarcado y de la ideología de género. Patriarcado e ideología de género. En la capacitación de la ley Lucio, convengamos que esas herramientas son, esa ideología es la herramienta legal que dieron a las madres para contener al niño y para hacer todo lo que hicieron, más allá de lo ideológico. O sea, se tuvo por encima el derecho de la mujer, por encima del derecho del niño. Entonces, eso es lo que pasó. Y acá, en los fundamentos y en la capacitación de la ley Lucio, que acá se están quejando de los recortes, plantea el tema de la ideología de género en la misma ley que habla de Lucio, que supuestamente está para detectar la violencia de los niños. Y acá habla de patriarcado. Bueno, se apoya en una ideología de género matriz de toda violencia e injusticia. Y una cosa más, que son también las mismas que apoyaron el proyecto o lo redactaron. El año pasado yo presenté una conmemoración por Lucio Dupuy, por la muerte de Lucio Dupuy, y muchas, en su momento se negaron el tratamiento y tardaron mucho tiempo en votarlo. Entonces, se votó, pero en su momento también se negó el tratamiento en 2 veces consecutivas. Entonces, nosotros
acompañamos la conmemoración del Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Obviamente vamos a firmar en disidencia porque hay muchos conceptos que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Nosotros defendemos la familia, defendemos el amor, defendemos la protección del niño, pero también somos conscientes y estamos completamente convencidos de que hay mucho de lo que está en estos renglones, en estos fundamentos, está totalmente envenenado y para mi criterio, está erróneo. Así que, yo quería dejar que quede claro por qué estábamos en contra de los fundamentos y explicar la intención maliciosa de cada párrafo. Así que, era eso. Acompañamos el proyecto, pero firmamos en disidencia de los fundamentos. Una aclaración del tipo administrativa para que sepan los legisladores, además de que las reuniones de comisiones sirven para tener este tipo de discusiones, que entiendo que se dieron también. Cuando este proyecto pasa al recinto, lo que se vota es la preocupación, no así sus fundamentos, y para que quede claro respecto del avance del dictamen en la comisión y luego en su tratamiento. La diputada Dana Cruchita, no sé si alguien más después quiere. Hago una pequeña aclaración. Principalmente porque no se encuentra la autora del proyecto, Manuela Turte, pero sí soy coautora del mismo, junto con otros diputados. Primero eso, como bien dijo la diputada Bieli, no se vota los fundamentos y también hubiese estado, la presentación de distintos proyectos y por ahí ver cuál era lo que están planteando. Creo que perder el eje y el espíritu que estamos hablando de conmemorar el Día Internacional contra la Lucha del Maltrato Infantil, no tenemos por qué ver los detalles. Si el 80% está puesto ahí es porque son datos reales y existen y no hay ninguna intención maliciosa de querer generar ninguna violencia o que los padres o las madres o cualquier vínculo familiar es malo. Nunca, jamás estamos queriendo decir esto con los números que están figurando, ni tampoco se está diciendo que la familia es mala. Eso para que podamos entender, porque a veces pareciera que se habla desde un adoctrinamiento y queremos instaurar cosas. Y digo, por favor, tenemos un micrófono delante y es muy importante cuando hablamos. Y si esos son los números, es porque están ahí y existen y es real y hay que hablar de lo que sucede en el maltrato infantil. Y el maltrato infantil no solamente sucede en las puertas para adentro, es decir, en las familias, porque también eso quiero aclarar. Pareciera que estamos hablando que el 80% y demás es solo que la madre, el padre o abuelos son los malos, porque es la palabra. No, acá estamos hablando que también puede aparecer en un montón de lugares el maltrato infantil. Entonces, eso es lo que estamos conmemorando con este día. Pero no perdamos el eje. Y aprovecho, porque justo viene de la mano con lo del impedimento de contacto que se mencionó y que mencionó el doctor. A ver, vivimos en un lugar en donde creemos, y entiendo que todos los que estamos acá presentes en la República, en los tres poderes y en cada uno de ellos, la justicia, si determina el impedimento de contacto, tiene su validez. Y no se llega de un día para el otro a un impedimento de contacto. No sé si todos por ahí tienen el conocimiento de un proceso desde que un niño se toma intervención, una medida excepcional, y podríamos estar horas hablando de lo que sucede. No se saca de un día para el otro y nadie quiere sacarlos de ese núcleo familiar. Al contrario, se trabaja demasiado y a veces hasta podríamos cuestionar todo lo que se trabaja para poder volver a lograr ese vínculo con su círculo de origen. Pero si creemos que ese impedimento y demás está mal, están las alternativas de apelar y llegar a los lugares. Pero no podemos hablar y generalizar todo. No podemos creer que todas las causas y todos los casos de los niños que están en una situación de vulneración son iguales. Cada uno se trata diferente, cada uno tiene un resultado diferente y nadie quiere ver a los adultos, o a la madre, al padre preso. Pero tampoco, y creo que lo más importante, nadie quiere ver a un niño criándose en un hogar que está siendo vulnerado. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre por encima, el interés del niño, el interés superior del niño. Entonces, ante una situación en donde se determina la justicia que hay una vulneración de derechos de los niños, hay que apartarlo, si está puesto por una resolución. Pero bueno, están las alternativas de que si hay un caso que no consideran esos abogados, podemos cuestionarlo, pero tengamos mucho cuidado cuando estamos hablando del impedimento de contacto, porque nadie quiere ir contra el adulto, pero sí tenemos que defender a los niños, porque por situaciones de los adultos, esos niños terminan en una situación de vulneración. Cuidado lo que hablamos, me parece, es muy importante. Entonces, en esta casa, que es la de la democracia, y
celebro que podamos estar debatiendo cosas. Hay veces que, la verdad, con 28 años que escucho que todavía se siguen planteando, cuestionando, bueno, lamentablemente pasa y acá vamos a estar para recordar por qué tenemos que seguir hablando de estos temas y por qué tenemos que, por ejemplo, volver a conmemorar el Día Internacional año tras año, ¿no? De la lucha contra el maltrato infantil. Porque todavía hay adultos que creemos que no, que hay que proteger al adulto, que el niño pueda hacerlo. Nosotros somos la voz del niño. Entonces, celebro que sigamos conmemorando de la legislatura las distintas fechas, porque la verdad que es necesario para recordarle a muchos adultos cuando consideran que tenemos que proteger más al adulto que al niño, y por lo menos desde mi lugar, y creo que con muchos legisladores no vamos a estar a favor de eso. ¿Alguien más? Gracias, Siguiente proyecto, 84D-2025, de declaración de la diputada Turte, conmemora el Día Internacional de las Niñas en las TIC, que se celebra el 22 de abril de cada año. El siguiente proyecto es el 114D-2025, de resolución de la diputada Ocaña, informes referidos al convenio de investigación y desarrollo celebrado entre el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El siguiente proyecto es el 214D-2025, de resolución de la diputada Cruchita, informes relacionados a las derivaciones recibidas de la Oficina de Violencia Doméstica en el año 2024. Le voy a dar la palabra a la diputada Cruchita. Gracias, diputada. Bueno, principalmente en este proyecto no voy a ponerme a cuestionar las distintas preguntas, no quiero ser muy extensa, se hizo bastante larga la comisión, pero sí se hizo mención al punto 10, que es donde estábamos hablando de las falsas denuncias, y se planteó si las falsas denuncias son un negocio o no. Las falsas denuncias son un negocio en cualquier tipo de denuncia, está mal. O sea, desde un accidente de tránsito, en género, en lo que sea, no estamos a favor de las falsas denuncias. Y en este punto no se está queriendo hacer nada engañoso ni capcioso, ni el término que le queramos poner, sino que si los datos están, y si son 0, que se responda que son 0. Pero ante esos datos, nosotros vamos a poder crear las políticas públicas que necesitamos saber, porque mucho se habla, pero quiero ver, yo como legisladora quiero saber cuáles son el número que tenemos. Y si existen observatorios y lugares en donde estamos viendo, bueno, los resultados que hay, y si es 0, es porque no hay. Entonces, me parece que siempre hay que tener los datos y sobre esos datos crear las distintas políticas públicas. Y, por último, si entiendo lo que se planteó, que hay un proceso, que hay una sentencia y todo y demás. Bueno, que se respondan que sea del caso del 2005, no sé. Pero nosotros queremos tener los números reales de lo que está pasando, si hay o no. Simplemente eso, y del resto celebro que acompañen, porque creo que tenemos que detectar cuáles son el tipo de denuncias, la violencia que aparecen, cuáles están relacionados a los niños, y poder tener un poco más la realidad de las distintas problemáticas que están atravesando los niños de la ciudad. El siguiente proyecto es el 691D-2025, de declaración de la diputada Turte, conmemora el 40 aniversario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en la República Argentina. El siguiente proyecto es el 826D-2025, de declaración de la diputada Victoria Montenegro, preocupación por la disposición 135 del 24 de la Dirección General del Registro Civil. Diputada. Muchas gracias, presidenta. Muy breve, agradecerles a las diputadas por el tratamiento, también a los asesores que trabajaron esta declaración, a todos los y todas las que vinieron hoy, que se hicieron presentes. Nosotros tuvimos desde la Comisión de Derechos Humanos también un encuentro muy preocupados por la disposición del Ejecutivo y, bueno, recibiendo diferentes colectivos, profesionales, médicos también de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que se encontraban a partir de la disposición, justamente con lo que Gaby planteaba, de no poder avanzar en un proceso que ya estaba en curso, y lo que significaba también en términos de su responsabilidad con el paciente, la paciente, y también en términos de derecho, ¿no? La verdad que esta disposición generó un problema muy importante, y lo que deja en evidencia claramente también es una discusión de fondo
que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos de las diversidades, que tiene que ver con una política de ataque que está vulnerando fuertemente derechos que habíamos conquistado y que, bueno, se dieron también en la discusión que tuvimos en la comisión. Celebro también, Presidenta, el respeto. Por supuesto que uno siempre puede pensar distinto y bienvenidas sean las diferencias, eso nos fortalece siempre que se dan en el ámbito del respeto, pero hay una realidad, hay un Estado que tiene responsabilidades, hay leyes que se sancionaron, había derechos que eran parte de nuestra sociedad y en eso se está retrocediendo fuertemente y es importante que quienes queremos efectivamente ser representantes de nuestro pueblo estemos atentos en poder pelear para que esos derechos se defiendan. Así que agradecerle, Presidenta, por el ámbito, por la escucha y bueno, esperemos que sirva, digamos, que podamos tomar dimensión de lo que está sucediendo porque, reitero, se da una situación en materia de salud, se da una situación en materia social, ¿no? De lo que significa y de lo que impacta en este colectivo y también una enorme discusión que es evidente, que tiene que ver con posicionamientos que hoy están atacando fuertemente las políticas de derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad y que eso pone en riesgo vidas. Digo, si uno lo asocia, bueno, tiene que ver muchas veces con discursos de odio, ¿no? Palabras que eran parte del pasado, situaciones que preocupan mucho también, digamos, en esta casa legislativa hasta hace algunos años, sabíamos que había cuestiones que no se podían discutir, pero porque hacen mucho daño. Digo, poner en duda el testimonio de un niño en cámara Gesell habla muy mal de nosotros en términos de sociedad. Digo, no, con los niños no. Digo, o sea, hay un posicionamiento de la justicia, lo planteaba la diputada, donde se pudieron tomar medidas que identifican que hay situaciones de abuso, que hay situaciones de violencia, que hay que preservar la integridad de los niños y de los adolescentes, que el Estado tiene que intervenir, que tienen que generarse esas políticas que permitan preservar el bienestar y los derechos de esas infancias con las familias que quedan a cargo. Digo, vos fíjese, Presidenta, cómo se dio, de hecho, en esta comisión. Por un lado, hay un ataque a una política que se había conquistado y que básicamente garantizaba que aquellas personas que se plantaban para poder ser escuchados como sujeto de derecho y ser respetado en la definición de su identidad pudieran avanzar y quien no, porque a nadie se lo obliga. Para que todo eso fuera posible había un Estado presente. Hoy estuvieron trabajadores del Estado denunciando cómo muchísimas de esas áreas que tienen definiciones después de trabajar territorialmente a lo largo y a lo ancho del país, bueno, pasa en la Ciudad de Buenos Aires, necesitan de profesionales. Había un área, si no me equivoco, que tiene para todo el país 2 trabajadores. Es imposible. Y hoy en la Ciudad de Buenos Aires también se viene retrocediendo en áreas que son esenciales para el cumplimiento de estas leyes. Por eso, nuevamente, Presidenta, le agradezco el trabajo que llevó adelante y bueno, esperemos que esto nos sirva para ponerle un freno a lo que intenta hacernos retroceder en materia de derechos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. El último proyecto es el 966 de 2025 de declaración del diputado Nieto, declárese de interés social el Festival No Ludo. Si no hay más uso de la palabra, este era el temario del día de la fecha. Aclarar, porque hay quienes vinieron en la primera media hora que no tenían un proyecto que se tratara, que estuviera en comisión. Aclarar que fueron invitados los trabajadores y las trabajadoras de la CENAF, primero por una cuestión de sentido común. Yo presido la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, y empezar el año sin hacer mención, sin visibilizar y sin que se pudieran expresar aquellos que llevan adelante las políticas de defensa, de derecho, de garantía, de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, era un sinsentido. Además, porque hemos presentado una serie de proyectos en este sentido, de preocupación por el desmantelamiento de la CENAF,
que no cayeron por una decisión administrativa en esta comisión, que está en la Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales, pero no podíamos dejar pasar este tema. De hecho, los trabajadores acercaron un documento para que todos los diputados tengan conocimiento de cuáles son esas políticas que al día de la fecha y desde hace ya un año y lo que va de este año, no registran ejecución presupuestaria. Yo creo que hay que tomar dimensión, todos y todas las que integramos esta comisión, entendemos que el Estado tiene que hacerse cargo de proteger a los niños, niñas y de generar todas las políticas que estén a su alcance. De hecho, lo hemos discutido quienes tenemos distintas pertenencias partidarias, que siempre se puede hacer más y que en general lo que se hace es menos de lo que necesitamos para atender la situación de las infancias que debieran ser los únicos privilegiados en nuestro país. Bueno, quizás sería importante que esta comisión, tomando la invitación que nos hicieron los trabajadores, pueda acercarse al predio Garrigós en la Paternal. Vamos a cursar la invitación formal para poder ver de primera mano cuáles son todos esos programas que existían y no existen más, porque han despedido trabajadores, porque los han reubicado y ese predio está ubicado en nuestra ciudad. Entonces creo que todos tenemos que conocer de primera mano qué es lo que sucede cuando hay definiciones políticas que van en contra de los derechos de los niños en nuestro país y que tiene, por supuesto, consecuencias muy graves para los niños y las niñas de nuestra ciudad. Así que vamos a cursarles la invitación desde la comisión, agradecerles a todos y a todas por haber venido y vamos a dar por finalizada la comisión. Gracias.